Esta, esta es una sesión sobre lenguaje inclusivo, así que Dana, vamos a dejar también guardada esta sesión para quien quiera revisarla en nuestro canal de YouTube, Pride Connection Chile. Dana, todo tuyo. Buenos, gentes, personas, buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Dana de Fuentes, como les comentó Emilio. Mis pronombres son ella o la. Me identifico como una mujer cisgénero, soy bisexual. Estudié trabajo social en la Universidad Católica, así que mi disciplina es el trabajo social y la intervención social y me he desarrollado en temáticas de infancia, familia, diversidades sexuales y salud mental, siendo estas dos últimas mi gran pasión. Creo que cuando se entrecruza la idea de el derecho a la identidad como un pináculo importante del bienestar de las personas, creo que eso afecta profundamente la salud mental de quienes ocupan distintos espacios, ya sea laborales, en el colegio, en la universidad, etcétera. Y me he dedicado al diseño, coordinación y evaluación de proyectos relacionados con estos temas. Llevo, como dijo Emilio, 3 meses siendo parte de Pride Connection. Para mí es una gran oportunidad, no solo laboral, sino que de desarrollo profesional, ya que siempre me ha apasionado el trabajo que ha hecho Pride Connection. Creo que llevar este tema de los espacios seguros a los espacios laborales es un tema que es súper importante cuando estamos hablando de diversidad en todo su amplio espectro. Eh, y como les comentaba, me apasiona mucho poder construir y colaborar para que los espacios donde personas se puedan sentir seguros y felices con quienes son. Es por eso que creemos que el trabajo de Pride Connection es muy relevante, porque en la diversidad está el éxito. Así que voy ahora con un poquito de qué es lo que vamos a hablar, el ingreso de los participantes. Voy a hablar un poco del lenguaje inclusivo y el no sexismo, lenguaje inclusivo con identidades no binarias y el lenguaje neutro y cómo llevarlo a la práctica. Y finalmente vamos a tener un espacio para resolver algunas dudas o preguntas. Igual como dijo Emi, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat y después vamos a ir viendo a medida que va avanzando la sesión, poder ir resolviendo esas preguntas, o si no se resuelven durante la sesión, poder resolver algunas al final. ¿Quiénes somos? Pride Connection es parte de Factor Diverso. Factor Diverso es la agencia de cambio de Fundación Iguales, y Pride Connection es un programa que pertenece a Factor Diverso. Somos una red de organizaciones, de más de 100 organizaciones, que busca promover espacios de trabajo inclusivos con las diversidades sexuales y las diversidades de género. Y nuestro enfoque está basado en la no discriminación, el respeto, la aceptación y el trato igualitario para todas las personas. Y como somos una agencia de cambio y estamos trabajando en pro de acompañar organizaciones, sabemos que este tema del uso del lenguaje es un tema que ha ido cobrando relevancia cada vez más a propósito de los avances que han habido en temáticas de diversidad sexuales y en el progreso en términos de cómo las diversidades sexuales o diversidades sexogenéricas han ido cambiando, y cómo cada vez vamos acuñando más términos para poder referirnos a cosas que antes no tenían nombre, si pudiéramos decirlo de alguna forma, pero que siempre han existido. Entonces, nos posicionamos para hablar del uso del lenguaje. Refleja poderosamente cuáles son las actitudes, conductas y percepciones que tenemos del mundo. Es por eso que el lenguaje se dice que lo que no se nombra no existe. Eh, es por lo mismo que ponemos el lenguaje como una herramienta de cambio. Creemos que el lenguaje es un órgano vivo que cambia y se transforma a medida que se transforma la sociedad. Eh, y hoy en día hemos hablado de que este lenguaje ha ido transformándose para hablar de realidades que históricamente han sido excluidas, como son las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Cuando hablo de diversidad sexogenérica me refiero a no solo las diversidades sexuales en torno a cuáles son mis orientaciones, si soy lesbiana, si soy gay, si soy bisexual, sino que también sobre el género, si soy una persona, si me identifico con una identidad no binaria, si soy una persona trans.
Por eso se acuña el término sexo genérico y ya no solo estamos hablando de diversidades sexuales, sino que también estamos hablando de las diversidades en torno al género, en cómo las personas viven o encuerpan su propia identidad. Eh, Refiriéndome a esto que les mencionaba sobre como que el lenguaje, lo que no se nos, no existe, quiero dar algunos ejemplos de eso. Antiguamente, el acoso escolar siempre ha existido. De hecho, no sé si a ustedes les pasará, pero en mi caso, mis papás siempre me decían que esto de que los niños se molesten en el colegio es algo que siempre ha pasado. Y a veces aparecen opiniones donde parece que ahora los niños son muy delicados, son muy sensibles, y nosotros estamos un poco en desacuerdo con esa idea porque lo que pasa es que como la sociedad va avanzando y va cambiando, los fenómenos que afectan a las personas también lo hacen. Es por eso que hace un par de años se acuñó el término bullying para hacer referencia al acoso escolar, y hoy día tenemos políticas asociadas a la prevención del bullying, a la reparación de estas acciones dentro de los espacios escolares. Lo mismo con el acoso sexual. Históricamente, las mujeres han sido víctimas de acoso en espacios públicos, dentro de sus trabajos, y hoy día hemos estado hablando, hace un par de años llevamos hablando del acoso sexual, y hoy hace súper poco se promulgó la ley Carín, que aboga por el acoso laboral o el acoso sexual dentro de los espacios de trabajo. Entonces, súper importante cómo ocupamos el lenguaje y cómo reconocemos su importancia en torno a las problemáticas sociales. No comenzamos a prestarle atención a estos problemas hasta que comenzamos a nombrarlos. Es por lo mismo que con el tiempo hemos acuñado el término de comunicación inclusiva. Cuando hablamos de el lenguaje, y hablamos particularmente del lenguaje español, sabemos que es un lenguaje súper masculinizado, donde los sustantivos plurales son generalmente masculinos, como hablar del todo. Y pensar que, por ejemplo, en una audiencia, si hay 25 mujeres y 3 hombres, seguimos hablando de todos. Y no solo hablamos del género, como les comenté recientemente, sino que todo lo que tiene que ver con, no sé, con estas poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas. Entonces, el término de comunicación inclusiva hace referencia a cómo usamos el lenguaje para poder reconocer y tomar en cuenta la inclusión de grupos marginalizados como las mujeres, la población LGBT, las personas negras e indígenas o las personas con algún tipo de discapacidad. El lenguaje neutro y el lenguaje inclusivo, que un poquito más adelante vamos a hablar un poco cuáles son las diferencias de esto, caen bajo este paraguas de comunicación inclusiva que no solo tiene que ver con el hablar en términos de, por ejemplo, hacer uso de las personas en vez de los colaboradores. Ponte tú. Un ejemplo que después vamos a abordar un poco más en profundidad, sino que dar espacio a todas las personas en esta comunicación, que no solo tiene que ver con el lenguaje, sino que también con las imágenes, con cómo escribimos los correos, cómo abordamos la diversidad dentro de nuestros espacios laborales y cómo podemos hacer representación de eso. Cada vez más vemos en las distintas publicidades donde hay una variabilidad de personas, ya no vemos personas solo blancas y solo rubias, sino que también estamos viendo gentes de color más moreno, de personas de frentón de color, o otro tipo de diversidades también que tienen que ver con las diversidades funcionales, por ejemplo. A eso apuntamos cuando hablamos de la comunicación inclusiva. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, estamos hablando, y particularmente el lenguaje inclusivo en cuanto al género, porque podríamos pensar que el lenguaje inclusivo tiene distintas como tipologías. Tenemos el lenguaje inclusivo en cuanto al género, el lenguaje inclusivo en torno a las identidades no binarias, y así podemos seguir enumerando. Nosotros nos vamos a enfocar en el lenguaje inclusivo que tiene que ver con las diversidades sexogenéricas.
Entonces, el lenguaje inclusivo en cuanto al género se entiende de manera de expresarse oralmente y por escrito, sin discriminar ningún sexo, ningún género o identidad de género en particular, y que este lenguaje y esta comunicación también lo que busca es no perpetuar estereotipos de género. No solo tiene que ver con la forma en la que ocupamos las palabras, sino que también las representaciones que utilizamos cuando hablamos de las personas. ¿Por qué el lenguaje inclusivo es no sexista? Cuando hablamos del sexismo, nos estamos haciendo referencia a todas esas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de personas en razón de su sexo biológico o de su expresión, de su identidad de género, perdón. Eh, y del cual se asumen características y comportamientos que se esperan operen cotidianamente. Por ejemplo, las mujeres como cuidadoras, los varones como trabajadores o proveedores del hogar, los niños utilizan el color azul, las niñas el color rosa. Esas expresiones refuerzan estereotipos de género donde hacemos una diferencia entre que algunas personas que tienen un género determinado deben dedicarse o comportarse de cierta forma y asimismo personas de otro género deben dedicarse a, y tener ciertas actividades que son propias del género. Cabe destacar que no que el género y las ideas que están asociadas al género son ideas que son socialmente construidas y por ende, como son socialmente construidas, también pueden ser deconstruidas. Asimismo, estos estereotipos los aprendemos a través de la educación, en el colegio, en nuestra casa, dentro de nuestras propias familias, y como es aprendido también se puede desaprender. Es un trabajo y es un ejercicio que conlleva tiempo, que es un proceso que no es inmediato, pero sabemos que cuando hay voluntades y hay ganas, los cambios pueden suceder. ¿Qué más les puedo contar un poquito de las marcas textuales? El lenguaje tiene marcas textuales que hacen referencia a expresiones o a letras. Eh, y este lenguaje inclusivo lo que busca es eliminar estas marcas textuales del masculino común genérico para poder representar a mujeres y otras identidades. Es el dejar de hablar de los colaboradores y empezar a hablar de las personas colaboradoras. Eh, como un ejemplo respecto de cómo podemos trabajar en generar una sociedad mucho más igualitaria a través del uso del lenguaje inclusivo. Ejemplos del uso sexista del lenguaje. Aquí estamos hablando particularmente de los estereotipos y de cómo finalmente el masculino se transforma en un genérico. Em, entonces tenemos uso sexista, lista de candidatos, un uso más neutro sería lista de personas postulantes. Dirigido a funcionarios, podría ser dirigido a colaboradores. Colaboradores es una palabra neutra y de ahí les voy a explicar por qué. Dirigido a las personas funcionarias, nosotros estamos a su disposición. Eliminar estas marcas textuales respecto de de la persona hablante. En vez de decir nosotros estamos a su disposición, podemos decir estamos a su disposición, nuestro servicio está a su disposición. Todos los hombres son iguales ante la ley, todas las personas son iguales ante la ley. El evitar pensar que los hombres o la humanidad está representada desde ese lugar. Y, por ejemplo, los jóvenes puede ser, o podemos cambiarla a la juventud. En vez de hacer referencia a que los jóvenes son de nuevo un sustantivo colectivo masculino. Entonces, a propósito de esta desmasculinización y de reconocer que vivimos en una sociedad sexista, en una sociedad que pone a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas en una desventaja, es que a principios de del siglo pasado y a principios de a finales del siglo pasado y a principios de ha empezado un movimiento por la desmasculinización de la gramática o del lenguaje para poder lograr que todas las personas se sientan representadas y no solo las personas que se identifican como masculinas. Entonces, han habido distintas propuestas para que esto suceda.
Al principio se utilizó mucho y creo que hasta el día de hoy en los manuales de los ministerios en Chile, hablando pensando que de nuevo hay gente de muchas partes viéndonos, se recomienda el desdoblamiento. ¿Qué es el desdoblamiento? O desdoblar el género, es cuando decimos todas y todos, compañeros o compañeras, cuando utilizamos un sustantivo que hace referencia a que es masculino y lo desdoblamos y lo ponemos en femenino. Si bien esto funciona y neutraliza el lenguaje, muchas veces puede volver engorrosa la lectura, y puede dificultar mucho más también y alargar mucho más los textos. Por ende, se han presentado otro tipo de recomendaciones que vamos a abordar un poco más adelante, que es el uso del lenguaje neutro. También, como el lenguaje tiene un principio, las de las reglas gramaticales tienen un principio que es la economía del lenguaje. Ojalá poder decir lo que queremos decir en la menor cantidad de palabras posibles. Y el desdoblamiento eh, va en contra de esta regla, porque elimina la simplificación y pareciera que vuelve redundante el lenguaje al hablar de todos, todas, colaboradores, colaboradoras, compañeros, compañeras. Posteriormente aparece la idea de utilizar el femenino como un genérico y dejar de hablar de todos y hablar de sentón de todas. Eh, y desde nuestra perspectiva nos parece súper interesante el pensar que las mujeres o lo femenino puede convertirse en el genérico, como un poco dando la vuelta de tuerca a este mundo en el que actualmente vivimos. Pero nuevamente el hablar del femenino como genérico invisibiliza a las personas que no se identifican ni como mujer ni como hombres, sino que están más cercanas a las identidades no binarias. Las personas que viven o que se identifican como personas no binarias son personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros y están en un espacio que no es binario. Y también no hay un manual o un catálogo de quiénes son las personas no binarias. Cada persona vive su identidad de forma particular y personal y por ende hay personas no binarias que pueden verse mucho más femeninas o mucho más con masculinas y eso tiene que ver no con la identidad de género, con cómo yo me siento identificado, sino con mi expresión de género, que es como yo vivo o vivencio mi identidad a través de la estética o de cómo me veo, que eso incluye también la forma en la que hablo, la forma en la que camino, y que eso puede ser femenino o masculino sin importar la identidad por la cual se identifiquen las personas. Posterior a esta idea de utilizar el femenino como genérico, aparecen las controversiales @X y el asterisco para reemplazar la O la A. Y esto funciona, pero no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque es menos inclusivo en términos de que las personas con discapacidad visual o personas ciegas no pueden, es mucho más engorroso para los software que les ayudan a utilizar los computadores, poder leer estas expresiones. Entonces, funciona en términos de que es más inclusivo para las personas no binarias, pero es menos inclusivo con las personas eh, ciegas. Entonces, eh, y también pasa que cuando hacemos el reemplazo en una oración, igual de forma inconsciente tendemos a hablar en masculino genérico. Entonces, si bien funciona en términos de que quizás es una postura como poder una declaración política, decir que utilizamos esta X, el arroba y el asterisco, no funciona tan bien cuando lo llevamos a la práctica. Entonces aparece la E como una solución a todas estas anteriores opciones. ¿Y de dónde nace la E? Así que ahí estuvimos con el equipo de Pride Connection indagando un poco como de dónde venía esto y finalmente llegamos a una fuente que nos comentaba que la irrupción de la E como un instrumento para los hablantes proviene desde mucho antes del español, sino que más bien
proviene del latín, el español proviene del latín, y el latín tenía tres géneros gramaticales, estaba el femenino, el neutro y el masculino. ¿Y cómo se le designaba el género a las palabras? Es que al final de la palabra se utilizaba una acepción que podía ser la A o la O, y eso le entregaba el género a el sujeto o la cosa de la cual estuviéramos hablando. Hay palabras que todavía conservan esa neutralidad del latín, como por ejemplo el mar o la mar. Mar es una palabra que no tiene género. Entonces, aún quedan como vestigios de esa idea dentro del lenguaje español. Pero cuando surge el español, se elimina el género neutro y se utilizan las adaptaciones que utilizamos hasta hoy en día. Es por eso que la gente que habla o defiende el uso de la E se refiere a que la E estaba disponible para el uso, pensando en incluso, por ejemplo, la misma palabra hablantes, que es una palabra neutra que finaliza con la E. ¿Qué más les puedo decir respecto de este uso? Es que también las identidades, las ideas de lo neutro es una idea que también es, ¿cómo decirlo?, precolonial, si pudiéramos decirlo de alguna forma. El lenguaje español y como con la conquista de América migra a nuestro espacio y nosotros lo utilizamos tal cual viene, eliminándose la concepción del género neutro. Es por eso que hoy día hay muchas personas y muchos hablantes que están volviendo a utilizar la E en su lenguaje para poder hacer referencia a las personas que no tienen género o para incluir todos los géneros. Pero, ¿qué opina la RAE? Que este es un tema que es el tema que yo creo que en términos de diversidades sexuales es lo que más genera roces e incomodidades. Y es que es complejo también cambiar, es complejo enfrentarse a lo desconocido, es complejo no saber qué pasa, el mundo avanza más rápido de lo que incluso a veces avanzamos nosotros, entonces y la RAE está un poco por esa línea también. Si bien la RAE ha declarado en distintas ocasiones que el uso de la E no es un uso aceptado, también hay ellos hicieron una declaración, hicieron un informe de lenguaje inclusivo y cuestiones anexas, ya que en España la subsecretaria de Gobierno le solicitó a la Real Academia de la Lengua Española que hiciera una revisión de la Constitución vigente en España respecto de si es inclusiva o no con las mujeres y el resto de las identidades. Y ahí la RAE concluyó de que sí, pero no, como que no fue muy tajante también con la declaración que entrega, pero sí declara que la utilización correcta del uso del lenguaje es el género masculino, pero también declara que hay una oportunidad de reconocimiento. A propósito de que las normas de la RAE van cambiando a medida que el lenguaje de los hablantes va cambiando. Si nosotros utilizamos más una palabra, esa palabra va a entrar en consideración para poder ser incluida en el diccionario oficial, por ejemplo. Entonces, a medida que va cambiando el uso, la RAE va y tiene que hacer actualizaciones de los términos, las reglas y las definiciones. Y una señal de que esto está sucediendo y de que finalmente el lenguaje va cambiando y la RAE tiene que ir cambiando con ella es el reconocimiento de las personas no binarias. En esta última actualización que se realizó de la RAE, no sé si todo el mundo sabe, pero la RAE hace actualizaciones todos los años de palabras que aumentan su uso y que empiezan a ser más populares entre las personas. Y una de esas del año pasado fue las identidades no binarias. Y aquí les traigo el significado que puso en el diccionario, y una persona no binaria es una persona, dicho de una persona que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer. Pertenece o relativo a las personas no binarias. Entonces, si bien el uso de la E todavía no es aceptado de forma oficial y todavía produce muchas controversias, estos son pequeñas señales de que el lenguaje y las personas y las instituciones están avanzando en términos de inclusión.
Creo que es un gran avance para las personas no binarias o que se identifican como no binarias que esta palabra ya ha sido reconocida por la RAE. ¿Qué dicen las investigaciones respecto del uso de la él, el uso del lenguaje neutro o de los pronombres neutros? En una investigación, y también quiero decir que esto es más fácil conversarlo, indagarlo en otros idiomas como el sueco, el inglés, el alemán, donde efectivamente ya existen pronombres neutros. En el español no tenemos esa ventaja. Por ende, es mucho más complejo ir a sostener esta conversación porque finalmente tenemos que adaptar el lenguaje o crear un lenguaje nuevo. Es como aprender un idioma. Eh, entonces, y también comprender que hay un mal uso del lenguaje neutro o del lenguaje inclusivo donde el uso de la E se utiliza de forma indiscriminada. La E solo se ocupa cuando hace alusión a sujetos, porque las cosas no tienen género como tal porque no son entidades vivas. Entonces, encontré esta investigación que me pareció muy interesante, en donde en una universidad en Estocolmo, en una muestra de 3.000 personas, encontraron que el uso del género neutro o del neutralizar el lenguaje reduce los sesgos mentales que favorecen a los hombres y aumentan los sentimientos positivos a las mujeres y las personas LGBTI+. ¿En qué consistía el experimento? Las personas había un dibujo bien raro, que era una persona sin género paseando un perro, eran puros circulitos. Tut, tut. Y había un grupo de personas que tenía que describir o crear un relato en masculino, otras en femenino y otras en género neutro. Y las personas y posterior a eso, de ese relato, tenían que escribir una carta dando una recomendación a una persona que estaba buscando un empleo. Las personas que utilizaron el lenguaje neutro o lenguaje sin género eran entre 10 a 20% más igualitarios al momento de escribir esta postulación. Entonces, sucede que efectivamente hay un impacto en cómo el lenguaje neutro, el lenguaje inclusivo, eh, toca o roza finalmente los prejuicios o prejuicios, estereotipos, ideas preconcebidas que podamos tener respecto de las personas en general. Entonces, ya venía un poquito hablando de esto, pero ya para como hablar de sentón, el lenguaje inclusivo en cuanto a las identidades trans o no binarias es el lenguaje que se opone finalmente a las lógicas binarias del género, o sea, existen mujeres y existen hombres y en medio no existe nada. Cuando hoy día sabemos que sí, que existen las identidades no binarias, que existen las identidades trans, que existen las personas de género fluido, por ejemplo, en donde vamos poniendo y avanzando junto a la sociedad un nuevo lenguaje para reconocer estas identidades que históricamente han sido invisibilizadas. Este lenguaje inclusivo lo que finalmente logra es poder incluir a todas las personas, ya sean cis o personas trans. Personas cisgénero son las personas que se identifican con el género que se les designó al nacer. Yo, por ejemplo, soy una mujer cisgénero porque tengo vulva y se me designó mujer al nacer. Mi mamá me puso Danae y siempre he sido nombrada como ella. Y efectivamente yo me reconozco al momento de crecer, me he reconocido como una persona cis y sí, me siento mujer. Eh, una persona trans es una persona que su identidad de género al momento de crecer no se condice con el género que le designaron al nacer debido a la genitalidad con la cual nació. Los avances finalmente respecto de las conversaciones en torno a diversidades sexogenéricas han ido como haciendo un poco una separación entre lo que es el sexo y lo que es el género. El sexo tiene que ver con la genitalidad y el género es cómo yo me siento, con qué yo me identifico. Eh, y en estos términos, para que una palabra se vuelva inclusiva con todas las identidades, agregamos la E al final, en la mayoría de las palabras que terminan con A o con O, que son las letras binarias.
de femenino masculino. Y como les comentaba anteriormente, no se necesita utilizar la E con todas las palabras, sino que solo con las palabras que describan personas como adjetivos o sustantivos. Eh, Eso, como respecto a esta slide. Voy a pasar a la siguiente. Ya, y para poder como reforzar un poco esta idea de que el lenguaje es un órgano cambiante, en un sistema que cambia, en una sociedad que se actualiza y que va avanzando en términos de derechos, en términos de inclusión y en términos de diversidad, un estudio que se hizo en España habla, y es el gráfico que les traigo, investigó la frecuencia en el uso de la palabra tode, hijes, chiques, amigues y nosotres en las publicaciones del diario El País, ABC y El Mundo de España en los últimos 8 años. Ya arrojó que ha habido un aumento en el uso del lenguaje inclusivo o del uso de la E. Desde el 2018 y de forma sostenida hasta el 2022, las palabras que más se han ocupado son todes. En el diario ABC, en el diario El Mundo, también desde el 2018 han empezado a hacer uso de estas palabras en sus publicaciones de forma más o menos frecuente, dependiendo también de la contextualidad en la que nos encontramos. Y en el diario El País, si bien no ha sido tanta la frecuencia en términos de cantidad, sí lo ha sido durante la cantidad de años. Desde el 2014 hasta el 2022 ha habido presencia del uso del lenguaje inclusivo con las identidades no binarias en estos 3 diarios de España que son súper importantes. Y lo que también buscaba hacer la investigación era poder comparar si había alguna diferencia en términos de la orientación política del diario. Y finalmente la investigación arrojó, aquí está el comparativo de los 3 diarios, que efectivamente ha habido un aumento y que no necesariamente hay una correlación en términos de la orientación política del diario con el uso del lenguaje inclusivo con las personas no binarias. Este es el comparativo de los 3 diarios. ¿Cómo llevarlo a la práctica con las personas no binarias? Sabemos que cada vez más las personas no binarias y personas trans están entrando en los espacios laborales. Nosotros abogamos por eso. Esta red lo que busca es poder generar espacios más inclusivos y más diversos. Sabemos que eso tiene un impacto positivo en los ambientes laborales, en el rendimiento de las organizaciones, en la forma en la que se enfrentan a los desafíos o a las distintas problemáticas que pueden abordar las organizaciones. Entonces, siempre es una buena manera cuando hablamos del uso de los pronombres y de la E, eh, y siempre al reforzar el uso de los pronombres sabemos que es algo súper nuevo presentarse y decir los pronombres, pero tenemos que dejar de dar por sentado las identidades de las personas porque eso es poco, ¿cómo decirlo? Es una postura poco afirmativa. A mí me gusta hablar un poco de la postura afirmativa y si no están familiarizados con esa terminología, hay harta información en Internet, pero finalmente lo que habla la postura afirmativa, y esto es una práctica no solo en sus espacios laborales, con sus familias, con sus hijos, con sus amigues, eh, es que la postura afirmativa lo que busca es no asumir. No podemos dar nada por sentado, porque en verdad no sabemos cuáles son las vivencias de las personas, cómo se sienten las personas. Cada persona es una caja negra para la otra, no podemos saber lo que hay dentro. Por eso la comunicación es tan importante y por ende el asumir que las personas son todas heterosexuales o el asumir que todas las personas son cisgénero es un acto de discriminación finalmente. Entonces lo que queremos evitar es eso, queremos evitar que las personas se sientan mal y que se sientan acogidas en sus espacios laborales. Y por ende, el presentarme con los pronombres como yo lo hice al principio de esta presentación y decir, mis pronombres son ella, la, ¿cuáles son los tuyos? Es el mejor mecanismo para poder salir de la duda. Mucha gente dice, o nos comenta a nosotros como, me da mucho miedo porque no sé, me da miedo embarrarla, me da miedo equivocarme. También sabemos que equivocarnos es parte de los procesos de aprendizaje y que probablemente nos vamos a equivocar.
Lo más importante es que cuando nos equivoquemos, lo hagamos con respeto y podamos pedir disculpas y podamos consultar y preguntar respecto de cómo se sienten las personas, cómo se identifican las personas y cuál es el nombre que prefieren usar. También eso es un alcance que también es nuevo, preguntar el nombre social por las personas, pero también es súper importante pensando que pueden haber personas que están en transición de género y que parte importante de acoger estos procesos en los espacios laborales tiene que ver con esto, que son pequeñas cosas, pero son cosas súper significativas. Entonces, sí, tú eres una persona que quiere aprender a hablar con la E y quiere empezar a utilizarla, te recomendamos esto que acabamos de comentar y estos distintos usos eh, o ejemplos para hablar con la E. Buenos días a todos, mi nombre es Samuel, uso el pronombre él. Bienvenidos a la reunión, podemos comenzar presentándonos con nuestros nombres, cargos y si se sienten cómodos, poder compartir nuestro pronombre de género. Hola a todas, todos y todes. Estimadas invitadas, gracias por venir. Como se pueden dar cuenta, no todas las palabras cambian, sino que es las que hacen referencias a las personas. Eh, y que otras palabras también que son más neutras o plurales e inclusivos, ustedes, colegas, amigues, equipo. Nosotros aquí en Pride Connection ocupamos mucho el equipo. Hola equipo, ¿cómo están equipo? Es algo que, porque también en Pride Connection, para que sepan, la mayoría somos mujeres. Emi es nuestro único varón. Entonces, tratamos de neutralizar el lenguaje a propósito de que nosotras también somos mayoría. El futuro del lugar del trabajo es fluido. Esto quiere decir que las personas y sus identidades tienen que tener cabida, en términos de que cada persona puede elegir y decidir cómo ser llamada y puede elegir y decidir cómo vivir su propia identidad. Entonces, sabemos que esta fluidez en términos del género es lo que también es una propuesta de valor al momento de conversar o construir espacios de trabajo más inclusivos y más atractivos para el talento LGBTIQA+. Y no solo también más atractivo, sino que también más respetuoso. No solo con las personas de las diversidades sexogenéricas, sino que con todas las personas. Que todas las personas puedan sentirse en confianza de poder vivir y ser como realmente son. Eh, entonces, el lenguaje inclusivo y neutro lo que nos permite es asegurar que no asumimos el género de nadie y proporciona una manera respetuosa de incluir a las personas que se identifican fuera del sistema binario de hombre y mujer. Me quiero referir un poquito a este tema del sistema binario de hombre y mujer. eh, Judith Butler, que es una gran autora que habla acerca de las diversidades sexuales, habla y ella acuña el término del sistema binario o es la primera en hablar de las identidades no binarias o de esta sociedad binaria en la que vivimos, donde hay una mujer y donde hay un hombre, y todos queremos alcanzar esa idea, que es la idea de la supermujer y el superhombre. Y todo lo que está fuera de esa matriz que condiciona a esta persona a la identidad de género heterosexual, o sea, a la orientación de género heterosexual, lo que hace finalmente es que nos pone en un lugar a todos sin excluir ningún tipo de identidad y ninguna persona, a querer siempre alcanzar esta idea de ser mujer o de ser hombre. ¿Qué es lo que nos hace mujeres y qué es lo que nos hace hombre? Cuando hablábamos recién del sexismo, lo que finalmente entendemos por ser mujer y por ser hombre es una concepción sexista, porque finalmente, por ejemplo, bueno, las mujeres no saben liderar, las mujeres son muy emocionales. O todos los varones son personas poco afectivas, o los varones no lloran. ¿Cuándo sabemos que eso no es real? Entonces, cuando pensamos en el sistema binario, no solo estamos hablando de que son los hombres o las mujeres las que son parte de ese sistema, sino que todos queremos ser parte del sistema y queremos ser la mujer o el hombre que nos han vendido. Entonces, no solo las personas no binarias o personas trans están fuera de este sistema binario, sino que finalmente nadie alcanza esta idea de lo que es ser mujer y ser hombre, porque es una idea imposible.
entendemos que la vivencia del género y la vivencia de la identidad es algo que es mixto y que no es, ¿cómo decirlo?, totalitario, sino que más bien hay mujeres que tienen expresiones de género más masculinas o hombres que son más femeninos o más sensibles, y eso no los hace ser menos hombres o menos mujeres. Entonces, como ir pudiendo masticar un poquito esta idea del binarismo, que yo creo que nos afecta a todos, no solo a las personas que son trans o no binarias. Ya. Y aquí me voy un poquito más en la densa. El misgender. ¿Qué es el misgender? El misgender es un anglicismo que lo que se traduce literalmente como equivocarse de género. Y se utiliza cuando hablamos de la acción de equivocarnos al momento de tratar a alguien con el género que no le corresponde. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una compañera trans que está recién transitando y está recién y quizás todavía no ha comenzado a hormonarse, y por ende hay rasgos o rasgos en su expresión de género que quizás que han sido históricamente consideradas como masculinas, como por ejemplo la barba o el vello facial o la voz ronca. Pero ella declara que ella se identifica como mujer. Entonces, si viene alguien y la trata de hombre, eso es misgender. ¿Y cuál es el problema que eso suscita? Es que en comparación, las personas que son heterosexuales o cisgénero, eh, tienen mucho menos problemas de salud mental que las personas que son parte de las diversidades sexogenéricas, y si aumentamos la lupa, son incluso mucho menores en comparación con las personas que son trans o no binarias. Estas personas o la población LGBT sufre algo que se llama estrés de minorías, que también lo viven las personas migrantes. Y es que cuando vivo en una sociedad donde yo no soy la mayoría, sino que más bien soy una minoría y sufro opresión por eso, hay una constante opresión, hay un constante estrés de poder salir a la calle, de poder hablar, porque están siempre autovigilándose para que finalmente la sociedad no se dé cuenta que esta persona está ahí. Entonces, hay una palabra también que viene un poco más de las neurodivergencias o de los estudios de la neurodivergencia que se llama masking, y en la población LGBTI también sucede. Las personas encubren su identidad de género, su expresión de género, para que el resto de las personas no se den cuenta que son parte de la diversidad sexual. Por eso la relevancia de que trabajemos este tema de los espacios laborales, porque si las personas se sienten más libres, sus indicadores de salud mejoran, sus indicadores de felicidad, sus indicadores en torno a la productividad también mejoran. Es por lo mismo y para evitar el misgender que los pronombres cobran tanta relevancia. El poder presentarte, si tú eres una persona heterosis y quieres ser una aliada y quieres ayudar a otras personas a que se sientan cómodas con su identidad, el presentarte con los pronombres es un acto de mucha empatía, porque eso brinda inmediatamente un espacio seguro para que esa persona pueda vivir su identidad y poder identificarte a ti como un aliado. Eh, ¿Cómo evitar el misgender? Preguntando. Nos vamos a equivocar. Es muy probable que esto se repita muchas veces, que olvidemos el tema de los pronombres, que probablemente le hagamos misgender a otras personas, pero lo importante es estar abiertos a sostener esta conversación, lo importante es estar abiertos a equivocarnos y a poder corregirnos. Sabemos que hablar con la E es complejo y que para algunas personas presenta o suscita muchos resquemores o eh, mucho rechazo, si pudiéramos decirlo de alguna forma. Hemos escuchado comentarios como de que la gente suena tonta, de que no es verdaderamente inclusivo, y si bien este tipo de inclusión no va en desmedro del resto de las inclusiones, sabemos que como presenta tanto escosor, si pudiéramos decirlo de alguna forma, nosotros abogamos por el uso del lenguaje neutro como un primer paso para... em,
para poder avanzar a un lenguaje mucho más inclusivo y a una sociedad también más inclusiva. Eh, Cuando hablamos de la cis heteronorma, que es hoy un poquito que yo les he hablado de qué es ser cisgénero y qué es ser heterosexual, la cis heteronorma hace referencia a que asumimos que todas las personas son cisgénero y son heterosexuales. Cuando hoy día sabemos que vivimos en una sociedad llena de colores, en una sociedad más diversa y también en una sociedad donde las lógicas del amor también han ido cambiando. Eh, Antiguamente las instituciones, la institución conocida por que era el núcleo de la sociedad, era el matrimonio. Hoy día sabemos que hay distintos tipos de familias y que los cuidados o la distribución de los cuidados se da en distintos espacios y con distintas personas que no son necesariamente el papá, la mamá y los hermanos, sino que están las abuelas que cuidan, los tíos que cuidan, hay una serie de otras personas que también son parte de esa actividad. Entonces, cuando nos referimos a este uso del lenguaje neutro, estamos pensando en cómo reemplazamos las palabras de hombre para poder hablar de la humanidad como un concepto neutro. Aquí les traigo un ejemplillo de la diferencia entre el lenguaje inclusivo y el lenguaje neutro. Un saludo para partir una reunión de lenguaje neutro. Buenos días, equipos, ¿cómo están? Espero que hayan leído el documento para que podamos tener una sesión productiva para compartir estrategias. Las personas a las que hemos invitado llegarán a mediodía. Versus el lenguaje inclusivo. Hola a todos y bienvenidas a la reunión de hoy. Espero que hayan leído el memorando y estén listos para elaborar una estrategia. Nuestros ponentes invitados llegarán al mediodía. Si pueden ver, es el mismo mensaje, pero utilizando estos dos lenguajes distintos. ¿Por qué Ah, perdón, Dana está silenciada, se que silenció el micrófono accidentalmente. Pero acá Ay, sucede. No, no, ahí ya, ya estamos conectando el audio, ya estamos cerca de la hora, así que para que también alcanzar a responder preguntas de la gente, que hay muchas. ya. Bueno, voy a terminar con esta idea para que podamos pasar a las preguntas. Igual de todas formas, nosotros podemos compartirles este material. Hay una guía también que desarrollamos, que es muy breve, que aborda también estos elementos respecto del lenguaje inclusivo. Pero, ¿por qué necesitamos utilizar el lenguaje inclusivo y neutro en nuestra organización? Porque muestra un mensaje coherente con el compromiso que realiza la organización con las diversidades. Promueve la reflexión, sirviendo como modelo de expresión verbal y escrita, de manera que los colaboradores se sientan interpelados a seguir el ejemplo y contribuye a la inclusión, contribuye al desarrollo de la organización como parte de las estrategias de DI, sirviendo y visibilizando a las mujeres y diferencias sexogenéricas. Yo aquí les traía unos ejemplos, pero me los voy a saltar en honor al tiempo para hablar de las recomendaciones para implementarlos dentro de sus organizaciones. Manual de comunicaciones inclusivas, importantísimo. Se recomienda la existencia de un documento que norme y guíe el lenguaje inclusivo de las comunicaciones tanto internas como externas de sus organizaciones. Que las comunicaciones sean inclusivas, o sea, que no solo utilizar el lenguaje neutro en el día a día transforma tu organización, sino que también procurar que los mails, las publicaciones, las comunicaciones internas, las imágenes utilizadas sigan esta línea y sensibilizar y educar. Cosas muy importantes. Eso. ¿Vamos con las preguntas? Sí, bueno, muchas gracias, Dana, por esta increíble sesión. Hay mucha participación, Dana, en el chat durante tu sesión, en cada una de tus slides. Hubo mucha participación e interacción entre los participantes. Te pido que dejemos esa slide ahí fija para que la gente pueda tomarla. Este es un tema bastante polémico, el uso del lenguaje. Y naturalmente pareciera como que se hacen bandos, ¿no? Como yo voy a usar el lenguaje inclusivo versus yo me cuesta usarlo, no lo voy a usar. La verdad es que ninguno de los temas de inclusión debería generar estos temas de binarismo o de polarización, sino que son aprendizajes, ¿no? El uso del lenguaje es flexible, y por lo tanto las personas tenemos que acostumbrarnos a ir cambiando y también a entender que a otras personas puede que les cueste más, como a otras organizaciones también le puede costar más. No es que uno sea el defensor
del uso de la X o la E, y si tú no estás a favor de la X o la E, yo te voy a demonizar porque eres una persona que no está arriba de este carro, ¿no? Por eso es algo que tiene que ser flexible, pero entender también que el lenguaje ayuda también a abarcar otras realidades. Yo recuerdo, quizás tengo un poco más de años, pero cuando uno estaba en el colegio, nosotros nos hablaban de los hombres como la humanidad, como un sinónimo de la humanidad, ¿no? Hablan de los hombres en la Tierra, el rol, el desarrollo de los hombres, y finalmente estamos hablando de solo hombres, sino de la humanidad, y hemos cambiado hacia ello. O cuando se habla de las horas hombre, que ahora se está usando las personas, porque sabemos que no solo los hombres están en el mundo laboral, sino que también las mujeres. Entonces, son esos lenguajes que van cambiando, que a veces nos cuesta porque hemos aprendido de una forma, pero es importante estar abiertos a ese aprendizaje y esa flexibilidad y a esa inclusión. Hay preguntas, hay muchas que tienen que ver con el estudio en Estocolmo, muchas que hasta hizo Alexis Klimenko, que tienen que ver con cierta metodología del estudio en Estocolmo y la universidad, así que quizás ahí sería bueno, Dana, que puedas dejar tu correo en el chat para resolver directamente las preguntas de Alexis, porque tienen que ver mucho con el tamaño de la fuente en el estudio que se hizo en Estocolmo, etcétera. Pero una cosa que tú dijiste, y dijiste, lo vamos a responder al final, tú dijiste, ¿por qué colaboradores es neutro? Que tú lo Porque mencionaste en tu, termina en tu con charla, dije, claro, tú dijiste, sí, colaboradores colaboradores. es una palabra neutra, sí. ¿Por qué? Hay una pregunta acá que lo aborda. O sea, según esta idea de que nuestro lenguaje proviene del latín y que desde el latín se conservan las terminologías es como neutra, colaboradores, hablantes, son palabras neutras. Pero como nosotros tenemos en nuestra sintaxis utilizamos los pronombres para designar el género, también el uso del pronombre es importante al momento de darle género a las eh, palabras. Entonces, si bien colaboradores en términos gramaticales es una palabra neutra, cuando hablamos de los colaboradores la convertimos en una palabra masculina. Por eso nosotros como Pride Connection abogamos por el uso de las personas colaboradoras, porque las personas es una palabra, es un plural neutro que asigna o engloba a todas las personas. ¿Estoy respondiendo a la pregunta? Sí, bueno, ahí justo no sé quién la hizo, porque la hizo de manera anónima, así que esperemos a ver si se la respondió. Estoy acá en la sección de preguntas y respuestas, y habla también por qué es importante, y creo que lo resolviste, ¿no? Pero por qué es importante el uso de los pronombres. Si quieres un pequeño refresh respecto a eso. Sí, y también como leí un comentario ahí por ahí muy a la rápida de alguien que dijo como eliminemos los pronombres y utilicemos solo los nombres. Y sí, Sí. efectivamente nosotros, o el español chileno particularmente, porque no sé, aquí había mucha gente de muchos lados, eh, nosotros utilizamos mucho los pronombres y los artículos. Como no decimos Emilio, decimos el Emilio o la Danae. Entonces, una de las soluciones o formas de poder abordarlo es poder de frentón hablar solo de los nombres y decir como no, Danae viene tarde o Emilio va a venir a la reunión o no. Pero cuando hablamos del uso de los pronombres y del incentivo de esto, es porque creemos que uno es una herramienta para facilitar y para evitar el misgendering, y porque también, y abogando y agarrando otras preguntitas que andaban por ahí, porque es importante que las personas sepan nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, y es porque es parte de quienes somos. Y cuando hablamos de una sociedad cis heteronormada, asumimos, y no hablamos de las orientaciones sexuales, porque asumimos que todas las personas son heterosexuales. No es que en el trabajo no se hable de la orientación sexual o no se hable de la vida de las personas, es que tenemos asumidos que todas las personas son heterosexuales y por ende no hay que hacer preguntas. Estamos asumiendo que todas las personas tienen esa orientación y que esa es la norma. Y por ende no deberíamos hablar de la vida de las personas.
lo cual no es tan cierto porque generalmente hablamos de eso, hablamos de nuestras relaciones vinculares, hablamos de nuestras familias, hablamos de con quienes nos juntamos, y el espacio de trabajo también. Yo creo que una forma súper vieja escuela de mirar el espacio de trabajo como un lugar donde solo vamos a trabajar, cuando en verdad estamos gran parte de nuestra vida en ese espacio, y donde también están involucradas nuestras pasiones, nuestras aficiones, nuestras habilidades, y por ende el visibilizar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género es también un espacio, es también convertir ese espacio de trabajo en un lugar también más propio, en un lugar más sano y en un lugar también más respetuoso. Eh, ¿Por qué? Porque la identidad nuestra cobra mucha relevancia cuando hablamos y aquí me voy a meter en mi temilla de la salud mental. Es muy importante reconocer la identidad de la gente y reconocer nuestra propia identidad, porque eso afecta nuestro autoconcepto, afecta nuestra autoestima, afecta una serie de elementos que nos ayudan a posicionarnos en la vida. Entonces, nosotros abogamos por el uso de los pronombres y creemos y también abogamos por el uso del lenguaje neutro. Sabemos que hablar con la E es difícil, que produce muchos resquemores, pero el poder incluir no solo a las personas no binarias, sino que también a las mujeres que históricamente han sido invisibilizadas, creemos que es una oportunidad de cambio y de mejora. Muchas gracias, Dana. Acá dice, hay otro que estoy leyendo, John Pillaca dice, hay muchas ideas, sé que tienen la buena voluntad de ayudar, pero creo que debemos de apoyarnos de la ciencia para ver qué acciones o ideologías son las mejores o correctas. Creo que el principio del respeto podría ayudar más que el uso de la E. O sea, él está diciendo, bueno, la E quizás no es lo que sostenga el respeto hacia otras personas, ¿no? Esto lo mandó un chat a anfitriones y panelistas. Hay muchas comentarios durante, creo que este es uno de los chats más activos en mucho tiempo de nuestras charlas de Pride Connection. Agradecemos también a todas las personas también que de manera respetuosa han ido dejando sus preguntas y también sus comentarios. Muchos han ido respondiendo entre ellos y ellas durante la sesión. Este es un tema, obviamente, de no verdades absolutas, pero lo importante es que las organizaciones también pueden hacer mucho respecto a cómo tener manuales de comunicaciones inclusivas, como dijiste tú, Ana, o comunicaciones directamente inclusivas o abarcativas que abarquen con la riqueza que tiene nuestro español, ¿no? A todos los segmentos que quieren llegar, a todo el talento, llegar, por ejemplo, en sus ofertas de trabajo, ¿no? Eh, Vamos a ir dejando, porque mucha gente ya se está desconectando, nos está escribiendo que tiene que salirse en honor al tiempo. Nos pasamos unos minutos, pero queremos agradecerles por esta sesión. Dana, ha sido una tremenda sesión de conversación, de conocimiento. Esta sesión ya quedó grabada y la vamos a subir durante el día a nuestro canal de YouTube, así que pueden también suscribirse a YouTube. Si les quedaron dudas, pasamos el correo de Danae, así que Danae podemos volver a recordarlo en el chat si tienen algunas dudas respecto a esta sesión u otra, o de repente dicen, ¿sabes qué? Quiero comunicar esto en mi organización, comunicaciones internas o externas, y tengo la duda de cuál es el correcto uso. Pueden también escribirnos al correo de Dana, no sé si ahí lo está dejando, danaefuentes, arroba factor, danae.fuentes, no, que lo vamos a dejar para todos porque Dana lo dejaste solo Ay, para lo di. panelistas. Sí, 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 vamos a Rayos. dejarlo entonces. Factordiverso.cl. Ahí está, entonces, para todos, para que puedan escribirle si tienen alguna duda. Con esto, entonces, ya vamos cerrando nuestra sesión. Muchas gracias, Danae, por esta tremenda presentación. A todos, todas, por haberse conectado. Espero que haya generado algo de inquietud también en cómo mejorar o cómo ir aprendiendo, ¿no? En nuestra vida y también en nuestra vida corporativa. Dana. Como siempre, tremenda presentación, un gusto y estamos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.